El Consejo de Estado admitió una demanda por pérdida de investidura contra el senador Álvaro Uribe y el ex senador y actual candidato a la presidencia Iván Duque. Los jueces y magistrados están alarmados porque en el proyecto de reforma judicial 75 congresistas están cambiando la naturaleza y las autoridades judiciales a cargo de los procesos en los que ellos están encartados. Del 2018 al 2022, Gustavo Petro habría faltado más de 17 sesiones en el Congreso. Además de que están haciendo casi imposible una condena por parapolítica o una pérdida de investidura, le están quitando la autonomía presupuestal a la justicia. Entre tanto, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del disidente guerrillero Jesús Santrich por ausentismo de su cargo en el Congreso de la República. La Constitución del 91 trajo para nuestro país importantes transformaciones y reformas en el funcionamiento de nuestras instituciones, dándole mayores y más eficaces herramientas a los ciudadanos para una participación más activa en el control de nuestras entidades estatales y servidores públicos. Dentro de las importantes figuras que introdujo a nuestro ordenamiento jurídico, se resalta la de la pérdida de investidura como una de las más relevantes, gracias a su objeto principal de ejercer control parlamentario, solidificando y materializando los principios de nuestra democracia representativa, ayudando a que el órgano legislativo se mantenga idóneo para su funcionamiento en cuanto a los miembros que lo conforman, los cuales han sido elegidos mediante el voto popular de quienes ahora están facultados para vigilar y controlar su actividad. Entendemos el concepto de investidura en el contexto colombiano, tanto como el cargo o funciones de un congresista, como con la dignidad u honor derivado de representar al pueblo. Estos significados han sido aceptados en Colombia desde la implementación de la figura de la pérdida de investidura en el Acto Legislativo número 1 de 1979. La investidura se entiende entonces como el derecho a ocupar un cargo o función, así como la presunción de autoridad y capacidad. La jurisprudencia constitucional en las sentencias C-139 de 1994 y C-037 de 1996. Entendemos que la pérdida de investidura es entonces un procedimiento mediante el cual el Consejo de Estado decide, a solicitud de cualquier ciudadano colombiano, que puede ejercerla cualquier ciudadano, destituir a uno o varios parlamentarios que hayan incurrido en situaciones contempladas dentro de los artículos 110 o 183 de la Constitución Política del 91. Este proceso implica la cesación inmediata del mandato de congresista y no simplemente la separación temporal del cargo, como para algunos otros funcionarios públicos. La pérdida de investidura se aplica en personas que, a pesar de haber adquirido esta dignidad de congresista, se encuentran en esas situaciones, en esas conductas que para la Constitución y para el régimen legal se consideran incompatibles con las funciones representativas del pueblo. El honor y la dignidad asociados al mandato, así como la deshonra o indignidad resultantes de su pérdida, son consecuencias, primero, en primera instancia, de las decisiones populares. Y en el segundo caso, ya de su revocatoria, de pérdida de investidura, de decisiones judiciales. Sin embargo, no son aspectos que se consideren tan intrínsecos en el concepto de investidura, sino que son más bien accesorios a este último. La Corte Constitucional aborda la justificación y propósitos de la pérdida de investidura como parte del marco constitucional aplicable a los congresistas, que se volvió particularmente riguroso en la Carta Política de 1991, ya que su establecimiento tuvo como objetivo principal restaurar la reputación y la respetabilidad del Congreso como órgano legislativo colombiano. La Corte destaca además que las normas legales sobre la pérdida de investidura establecen reglas específicas que deben cumplir los individuos que integran las cámaras legislativas, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, garantizando su dedicación, probidad, imparcialidad, moralidad y cumplimiento, aspectos que se mantienen para preservar la institución y materializar los principios de la Carta Política. Esto según la sentencia C-247 de 1995. La importancia que tienen las normas constitucionales en este sentido, en este caso el artículo 110, que prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones contempladas en la ley. De igual forma, el artículo 183 establece las causales de pérdida de investidura. La primera de ellas por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. La segunda por la inexistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias a las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. La tercera por no tomar posesión al cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. La cuarta por indebida destinación de dineros públicos. Y la quinta por tráfico de influencias debidamente contemplado. El artículo 237.5 de la Constitución Política prevé que el Consejo de Estado conocerá de los casos de pérdida de investidura de los congresistas. La Ley 1881 de 2018, por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Características de la figura. Debemos decir que esta figura es de carácter sancionatorio, pues hace parte del ius puniendi del Estado, y la competencia para tramitarlo y decidirlo corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El objeto del proceso es de carácter ético, en tanto las causales establecidas por el constituyente reflejan un código de conducta que tiene por objeto reprochar y sancionar comportamientos contrarios a la dignidad del cargo que ejercen los representantes del pueblo.
El proceso de pérdida de investidura es de naturaleza jurisdiccional y genera un impacto directo sobre los derechos políticos de quien resulta sancionado, dado que si se remueve la investidura del congresista, se produce una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular. La sanción no es redimible o conmutable y, por el contrario, es de carácter permanente. Pese a que uno de los principios axiales de la Constitución Política de 1991 es la inexistencia de penas imprescriptibles, según el artículo 28 superior, en este caso, la sanción genera a la persona declarada indigna la prohibición de aspirar nuevamente a cargos de elección popular. Es un medio de control o acción pública y, por tanto, tiene una amplia legitimación por activa. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetivo. Como bien decíamos, como trae toda la lógica del derecho sancionatorio, no hay lugar a que se configure la pérdida de investidura solo por responsabilidad objetiva. Con la expedición de la Ley 1881 de 2018, se consagró en el ordenamiento jurídico nacional la garantía constitucional y convencional de la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas. Se trata de un medio de control que tiene un término de caducidad de 5 años contados, a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018. Es una institución autónoma en relación con otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos. Por tratarse de un juicio sancionatorio que acarrea una pena política de carácter indefinida, el proceso de pérdida de investidura le resultan aplicables todas las garantías convencionales contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud del control de convencionalidad. Para dar solución a dichas cuestiones, la Sala abordará el estudio del artículo 29, el 179 en su numeral 8 y el artículo 183 en su numeral 1 de la Constitución Política para dar claridad a lo referente de la pérdida de investidura y la inhabilidad invocada por el demandante para el presente caso. Posterior a este estudio, la Sala de lo Contencioso Administrativo argumentará que la extemporaneidad de la campaña electoral no incide en la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución. El apelante argumentaba que la renuncia y el inicio de la campaña antes de formalizarla ante la Asamblea Departamental constituyen la coincidencia de periodos que configuran la inhabilidad. Sin embargo, la Sala sostiene que la campaña electoral extemporánea no afecta la validez del proceso electoral ni impone limitaciones judiciales al ejercicio del cargo. Se destaca que las normas electorales prevén sanciones administrativas, pero la pérdida de la investidura solo procede en casos taxativamente establecidos como la violación del régimen de las inhabilidades. La interpretación restrictiva respalda la conclusión de que la extemporaneidad de la campaña no incide en la pérdida de investidura por esta causal, ya que no constituye un ejercicio efectivo y simultáneo en dos cargos o corporaciones, elementos esenciales para la configuración de esta inhabilidad. El caso como tal se rige por la Ley 1881 del 2018. En esta ley se establece entonces el trámite o el procedimiento de pérdida de investidura para los congresistas. Entonces, hablando un poquito de cada etapa del proceso, podemos decir que la demanda fue presentada el 21 de julio del 2022, dentro de los 5 años posteriores al nombramiento como representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia del demandado. La Sala de Decisión número 13 del Consejo de Estado realizó entonces el reparto el día 22 de julio, cumpliendo con el plazo establecido en el artículo 8, que establece un día hábil para dicho reparto. Luego, posterior a ello, la demanda fue admitida el 25 de julio de 2022, dentro de los 2 días hábiles siguientes, cumpliendo también con lo establecido en el artículo 8 de esta misma ley. Y la notificación al demandado se realizó el 2 de agosto, por lo que aquí hubo un incumplimiento de lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1881-2018, porque ella establece que se debe hacer un día hábil siguiente al primer acto. La contestación de la demanda, por parte del demandado, el señor Luis Ochoa, se hizo el 8 de agosto del 2022, lo cual está dentro del plazo contemplado de 5 días hábiles después de la notificación, según lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 1881. Sin embargo, el auto que decretó pruebas se emitió el 19 de agosto, incumpliendo el plazo del artículo 11, que estipula que realizarse el día hábil siguiente a la contestación.